Bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar el descriptor definido. Para entender bien cómo hacerlo, lo mejor es contraponerlo con las típicas constantes lógicas. Por ejemplo, cuando decimos que Frege es filósofo, Frege, solemos poner una letra a los individuos que tienen nombre propio y filósofo al predicado, F. De tal forma que lo que queda, como no sorprenderá demasiado, es F de A. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones podemos hacer referencia a Frege no por su nombre propio, sino por una descripción que es única en él. En esos casos se utiliza lo que se llama el descriptor definido, que lo voy a dibujar aquí, así, es una iota. Iota X, siempre suele venir con una variable. Es exactamente referirte a Frege, pero a través de una característica que es única en él. Cuando usamos el descriptor definido, partimos de que de lo que vamos a hablar tiene tres propiedades. La existencia, existe. La unicidad, es exactamente uno. Y la predicación, se predica algo de él. Y de hecho es una cosa que es única en él. ¿De acuerdo? Por eso es un descriptor definido en vez de indefinido. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en esta oración, el autor de la conceptografía, vemos que estamos llevando a cabo un descriptor. ¿Cómo se delata un descriptor? O sea, ¿cómo sabemos que estamos ante un descriptor? Un buen detalle es fijarte en el artículo el. El o el que suelen ser expresiones muy comúnmente usadas para los descriptores. Y también podemos pensar si la expresión completa, el autor de la conceptografía, hace referencia a alguna persona en concreto. Por ejemplo, Frege. Si podemos sustituir la descripción por el nombre propio, eso quiere decir que es un descriptor. Entonces, veamos cómo formalizar el autor de la conceptografía. Primero, ponemos este símbolo, la iota X, que en español se leería algo así como el que. Luego, abrimos paréntesis y tomamos el predicado, que es único en él, será autor de, es decir, A mayúscula de autor, X, que X es el descriptor, y la conceptografía, que funciona la conceptografía como un nombre propio, como el título de un libro. Pongámosle la letra B. Entonces lo pondríamos aquí la B y cerraríamos el paréntesis. De tal forma que lo que estoy diciendo aquí es, hay un tal X, que ese X ha escrito la conceptografía. Es una forma más extensa de hacer referencia a Frege. Muy importante eso que digo, porque hay que tener en cuenta que aunque el descriptor queda como una fórmula mucho más amplia, en realidad ocupa el mismo lugar que ocuparía una constante estándar. Por ejemplo, si yo digo el autor de la conceptografía es filósofo, simplemente donde está la A ponemos el descriptor y dejamos la predicación, filósofo. Tal forma que esta fórmula lo que dice es, el autor, hay un tal X, que es autor de la conceptografía y este es filósofo. Ves que lo que antes era F de A, cuando yo utilizaba el nombre propio, he sustituido la A por el descriptor definido. ¿De acuerdo? Lo voy a dibujar por aquí. Hay un tal X, tal que ha escrito la conceptografía. Sustituyo la A por el descriptor y ya tengo el autor de la conceptografía es filósofo. ¿De acuerdo? El tener en cuenta que el descriptor definido puede ocupar el lugar de cualquier tipo de constante. Por ejemplo, si yo digo Frege es autor de la conceptografía, por ejemplo, nos encontraríamos Frege es A. El autor de la conceptografía lo formalizaríamos como hemos hecho anteriormente. Hay un tal X y ese individuo, ese X, tiene la propiedad única de ser autor de la conceptografía. Y como he dicho que Frege es el autor de la conceptografía, pongo una identidad. De tal forma estoy expresando que el nombre Frege y el descriptor definido, el que es autor de la conceptografía, hacen referencia a la misma entidad, al mismo objeto. ¿De acuerdo? Esta es la manera en la que utilizaremos los descriptores. Un descriptor funciona exactamente como una constante estándar, A, B, C, D, pero de una manera mucho más larga. Y en vez de nombrarlo A, B, C, vamos a utilizar
una característica única en él, un predicado o una relación que es única en él, para poder identificarlo, ya independientemente del contexto en el que se diga la expresión. ¿De acuerdo? Pues bien, esto sería lo que habría que estudiar de lo que son los descriptores para iniciarnos en este tema.